masculino también de El Salvador. Esto fue en junio de 2014. Interesante porque él tenía, refería a la historia que hace 2 meses se encontraba de vacaciones en República Dominicana, cerca, presentó fiebre de fuerte intensidad durante su vacación, que continuó durante 4 días. Tenía dolor articular y mialgias que predominaban en las articulaciones de manos y pies. Al segundo día de iniciados los síntomas, presentó un exantema maculopapular pruriginoso que desapareció al 6º día. Un médico de la localidad le dijo que tenía dengue, sin embargo no se realizaron pruebas. Regresó a El Salvador, consultó con otro médico y tenía historia de presentar edema de articulaciones de manos y de tobillo que habían iniciado 20 días después de haber presentado el cuadro febril de regreso en sus vacaciones. Al momento es el día 50 que tiene de padecer el problema y dice que no tiene ninguna otra condición de base. Entonces, basándonos, realizamos las mismas preguntas. Diagnóstico. Crónica. Posaguda. 50 días, ¿verdad? Probable chikungunya, algo que nos cronifique, como estamos diciendo anteriormente, un Zika nos da eso. Un dengue, dice que el exantema se quitó al 6º día, tiene mucho dolor articular, no se realizaron pruebas, solo fue visto por un médico durante sus vacaciones que decía que clínicamente podía ser un dengue, pero los síntomas como que han persistido. ¿Quién hace eso de las 3? Chikungunya. Entonces, si por el tiempo de evolución es una posaguda. ¿Cómo se clasificaría la enfermedad? Típica. ¿Presencia de comorbilidades? No. ¿Categoría de intervención? ¿Alguien se anima a decir cómo la podríamos manejar? Comenzamos con alguien que levante la mano, un valiente. Una mano. Ahí está. No ha dado nada, pues empieza con lo primero. Claro. Correcto, que sería la acetaminofén en dosis máxima que no se pase de los 4 gramos y de ahí seguimos. Así es. Pero siempre empezamos con lo más sencillo. Exactamente, dependiendo de eso, se puede ocupar nivel 1, nivel 2, ¿se acuerdan? Paracetamol, como dice la doctora, agregar un componente neuropático si se establece, como dice el doctor Clever, y el nivel 3 solo cuando ya hemos fracasado en nivel 2. Obviamente no podemos saltarnos al escalón. Y si vamos a administrar un AINES, dosis máxima, como dice la doctora, y esteroides sí están indicados en esta fase si estamos hablando de problemas poliarticulares o articulaciones muy inflamadas, ¿verdad? Bien, fácil, ¿sí? ¿Alguna duda? Eso quiero, que se vayan creando un patrón. Vamos a seguir entonces. Tengo varios. ¿Qué vamos a pasar? Se tomaron las muestras y efectivamente, ¿cómo podíamos haber hecho el diagnóstico? ¿Prueba molecular? No, ¿verdad? Porque teníamos ya 50 días. ¿Qué podríamos obtener positivo? Una IgM. Caso 3. 5 años, sus iniciales MAFE, femenina, también de mi patria, consulta por fiebre. Esta paciente tenía 4 días de inicio de fiebre intensa, que se acompaña de cefalea, rubor facial, artralgias, fatiga, dificultad para aprehensión de objetos y para deambular. Antecedentes personales, la vacunación está completa, el papá tiene síntomas similares, en lugar hay casos de las 3 enfermedades, no tiene otra de base. Los signos vitales están normales, el exantema es tal cual como ustedes lo ven, que blanquea la presión y se localiza en cara, tronco y extremidades, y presenta prurito. Ajá, hagamos el mismo ejercicio, diagnóstico. Yo sé que están dudando porque esto yo lo veo y digo, esto es un dengue. Ver la foto, ¿no? Doctor, disculpe, una preocupación. ¿En qué momento tenemos ahora muchas fiebres con rash? Pudimos ver de la tendencia al sueño de estos pacientes. Hay que recordarnos de la meningococcemia. Tendríamos que tener mucho cuidado a la hora de abordar estos casos. ¿Algún consejo que usted nos pudiera...? Lo que discutíamos ayer cuando decíamos dengue, las bacterianas son una apariencia mucho más tóxica. Por lo general la fiebre se acompaña de calofríos por la bacteremia o la circulación de la bacteria en sangre, que eso da a veces un valor predictivo positivo para infección bacteriana, y no nota tiempo.
Por ejemplo, aquí la paciente tiene 4 días. Una meningococcemia a 4 días quizás ya no estuviera en nuestra tierra, ¿verdad? Entonces, porque es mucho más agresiva. Ajá. En general, la enfermedad producida por el meningococo, cuando produce meningococcemia, puede producir dolor articular y rash. La dolor articular en el inicio de la enfermedad meningocócica, en general es de coxo femoral, en cuadril, no es tan intensa y es en general monoarticular. Y el rash es un rash de corta duración. Entonces 12, 24 horas y después empieza un rash purpúrico petequial. Entonces, en general, después de 24 horas de una enfermedad meningocócica, se puede hacer la detección de las petequias o del púrpura. La petequia sería, por tanto, una lesión que no se va, no desaparece a compresión. Entonces, podemos hacer claramente, en dengue puede haber petequia, todavía es el final de enfermedad. En general, el final de enfermedad. Entonces, este es un caso que claramente con 4 días ya debería tener petequias para meningococo. Continúa con fiebre. Entonces, la persistencia de fiebre puede ser un caso de dengue, puede ser un caso de chikungunya, poco probable ser un caso de Zika. Porque en general la fiebre en Zika no es lo más importante. No es lo más importante. Hay casos con 39. Todavía no es lo más importante. Entonces, sigue con fiebre y las artralgias. Y es una niña con fases enferma. Hay un sufrimiento. Claramente hay un sufrimiento. Y ahora no podemos hacer la simulación porque hay casos de dengue, de Zika y de chikungunya en la comunidad. Todavía lo que pasamos en Brasil, cuando empezó la epidemia de Zika, los casos de dengue bajaron. En Bahía, cuando había epidemia de chikungunya, no había Zika, no había dengue. En general, pensamos que los casos son de dengue y después concluimos que son casos de Zika o concluimos que son casos de chikungunya. Claro, cuando hablamos de Brasil, hay lugares, ciudades donde hay dengue, ciudades donde hay Zika y ciudades donde hay chikungunya. Todavía las 3 enfermedades en una sola comunidad no es frecuente. No es frecuente. En general, claro, siempre puede haber casos de otra enfermedad porque la gente cambia de ciudad, hace viajes, etc. Entonces, pienso que epidemiológicamente deberíamos aclarar porque la definición es una definición epidemiológica y clínica. Entonces, como son estos casos de chikungunya, de qué está se pasando, vamos a comenzar a charlar con los médicos, con la gente de vigilancia. Porque en general no vemos los 3 brotes simultáneamente en una sola localidad. Entonces, diagnósticos posibles. Hacemos el mismo juego. ¿Qué les parece? Mamás para dengue y chikungunya. Para dengue tenemos la fiebre, cefalea, pues artralgias. Chikungunya también tenemos la fiebre, la cefalea. Lo que llama la atención, si se fijan en el examen físico, en la presente enfermedad ni siquiera se menciona el exantema. Algo que me parece interesante en el historial, que muchas veces nos confunde cuando estamos entrevistando a la familia, es la mamá del nene de 2 o 3 años que dice que está tan débil que no puede caminar. Y cuando uno trata de levantarlo, realmente no es que está débil, es que tiene mucho dolor y no se puede mover. Y eso nos puede confundir con que sea algo más neurológico que simplemente que el dolor no le permite ni sentarlo ni pararlo y se ve mucho más enfermo de lo que uno esperaría para chikungunya por el dolor. Sí, es cierto. Hay otra cosa, como yéndonos por la misma línea, el hecho que tenga dificultad para aprehensión de objetos, pues entonces sabemos que obviamente chikungunya y Zika son claramente virus neurotrópicos y el dengue decimos ahora que sí, pero años atrás cuando yo hice mi entrenamiento, el dengue no tenía fama de neurotropismo,
Así que como los tres son neurotrópicos, pues alguna meningoencefalitis parece que el nene está teniendo, porque al no deambular, como dice Inés, es que tiene dolor, o es que el nene, como parte de su cuadro de meningoencefalitis, eso es lo que le está pasando. Los nenes pequeños manifiestan ataxia como parte de la encefalitis porque tienen una corteza inmadura y hace falta que todo el CNS esté intacto para esos movimientos. Así que cuando uno habla de meningoencefalitis, lo pensaría. A los 4 días pensar en un Guillain-Barré como que es muy temprano, aunque estuve en unas conferencias que estaban hablando de Guillain-Barré con Zika, que en vez de 2 o 3 o 4 semanas como algo post-inmune, que lo estaban viendo hasta en área aguda. Entonces yo aproveché y hablé con alguien que conocía el registro de Guillain-Barré de mi país, que es Puerto Rico, y el promedio de presentación de Guillain-Barré por Zika no era así de corto. Se parecía más, Inés puede confirmar, se parecía más a lo que uno aprendió siempre de Guillain-Barré, 2 a 3 semanas. Como algo post. Así que yo en verdad pensaría de que parece que tiene chikungunya por lo que veo, pero me impresionaría que tuviera una meningoencefalitis, esa sería mi preocupación mayor. Entonces ahí el manejo sería mucho más preocupante, más allá de que si está no hidratado, sino cómo está el estado neurológico, tiene aumento de presión intracraneal. Se va a hacer un espinal sin primero hacer un neuroimagen, porque uno está asumiendo que es meningoencefalitis, pero yo no sé si es de las hemorrágicas, de las que hacen vasculitis, y si está uno contraindicado, uno hacer una punción lumbar, pero un niño que no le siga a uno en una sala de emergencia, que no responda, es un niño que está bien malo. Yo me iría por un cuadro neurológico. Sí, y bueno, obviamente si el examen y la historia no está completa, muchas veces así se nos presentan los casos. Claro. Y uno llega a lograr discriminar qué es hasta que a veces uno lo examina. Entonces, obviamente, para poder discriminar si esto fuera de verdad algo neurológico, tenemos que ver su estado de conciencia también, si tiene disminución de su estado de alerta, los vómitos o reflejos aumentados que me pudieran orientar a un aumento de la presión intracraneana, meningismos o rigidez de nuca, que ya por la edad ya debería de tener rigidez de nuca. Entonces, sí está incompleta la historia clínica, definitivamente, ¿verdad? Que son datos que nos faltarían, que a lo mejor si uno lo examina lo logra encontrar, porque va a ir a buscar eso específicamente. Pero muchas veces se nos presentan solo con esos datos. Entonces, la doctora dice efectivamente que ¿qué podría hacer? O sea, si quitamos... porque la encefalitis se puede presentar como cualquiera de las tres, pues efectivamente los virus, todos los virus pueden hacer lo mismo. Pero desde el punto de vista dengue, chikungunya y zika, pareciera más que va para chikungunya por lo de la aprensión, ¿verdad? Entonces pareciera ser el problema más articular distal. Entonces si lo catalogáramos así, ¿en qué fase de la enfermedad nos encontramos? Aguda, sin dudarlo, ¿verdad? ¿Cómo se clasificaría la enfermedad? Típica, atípica, complicada, grave. No tenemos evidencia, como la doctora ha planteado una posibilidad, sin embargo no tenemos evidencia en el historial que diga que hay algo que nos haga sospechar una meningitis, entonces podríamos decir que es una típica. Recordemos que es un ejercicio, ¿eh? Comorbilidades aparentemente no, y si es así tendríamos que dar manejo para el dolor. Lo que habíamos discutido anteriormente, que está en la página 34, el escalón nivel 1, paracetamol, etc. Entonces nos vamos creando ahorita un patrón mental de cómo se presenta el típico. ¿Estamos listos para continuar el siguiente? De nuevo, por la fase de la enfermedad que estamos, no puedo hacer serología. Tiene que ser de nuevo prueba molecular. Esto es un caso hipotético, porque no vamos a tener disponibilidad de casos para todo, de forma diagnóstica para todo. Ese está interesante, se lleva para las pediatras. EMT, tiene 7 meses, masculino, consultó el 15 de julio de 2014. Refiere que tiene 3 días de inicio de fiebre súbita de 39.5 grados centígrados, malestar general, irritable, hiporexia, mialgias, artralgias, y desde hace 24 horas el exantema evolucionó rápidamente a ampollas o bulas. Esto está interesante, ¿verdad? Está difícil quemarse con estos diagnósticos. Solo eso tengo, no les tengo más datos. Opiniones.
Exacto, eso le dice la doctora que las mialgias y artralgias difíciles en este grupo de edad, porque el bebé no nos va a hablar, la mamá puede decir le duele, pero Excepto que muchas veces lo que hace el niño es que no mueve las articulaciones. sí, Esa es la manera más fácil de nosotros saber cuando un infante tiene dolor en una articulación, es que deja de mover la o articulación. quiere andar solo en brazos de madre también. Y que cuando lo cargan, cuando mamá le cambia el pañal, se vuelve más irritable, empieza a llorar. So, la pregunta usualmente para los papás es eso, es de si tiene problemas para mover alguna extremidad, si ya ambulaba. Un niño de 7 meses, hay algunos que ya se ponen de pie solitos, si dejó de ponerse de pie. Y si experimenta dolor o irritabilidad cuando le mueven los bracitos o las piernas. ¿Y diagnóstico, doctora, se quemaría usted diciendo algo? No, yo diría que tiene chikungunya. No, porque como usted había mencionado, de que en los niños es más común que han visto más frecuentemente que tengan un rash vesicular Así es. y que no es un rash que parece necesariamente maculopapular. La doctora quiere opinar. Ellas sí, porque siguen practicando, pero si esas ampollas fueran en una base eritematosa, en un paciente que tuviera una eritotoxina, como se ve en Staph y Strep, pues en esa época se hacía lo bacteriano, pero esa base no es eritematosa, ni está el paciente así tampoco. Buena semiología, así es. Es correcto, la doctora. Ah, bueno. Sí las hemos visto, pero definitivamente un bebé de 7 meses con fiebre de 39.5, irritable, yo me quisiera quedar con él en el hospital y observarlo, porque la evolución es lo que nos va a dar el diagnóstico, porque esto no es fácil, y ponerle un sello de chikungunya, aunque es lo más probable, pues tiene su riesgo porque puede cambiar el cuadro clínico Sí. y no necesariamente, pero por lo que tiene, por la erupción en piel y el historial, nos ayudaría mucho saber si hay otras personas enfermas dentro del círculo familiar porque es pequeño. Así nos lo refirieron, doctora, no dice nada la hoja. Así fue. Eso, En época de epidemia. pero si es época de epidemia, pues eso podría ayudarnos, pero definitivamente por la edad, por la magnitud de la fiebre, el hecho que no está comiendo, probablemente lo quisiéramos observar un poquito mientras le damos tratamiento sintomático. Okay. ¿A quién más? Eso es importante porque realmente para chikungunya, como lo mencionamos en las conductas a seguir, en grupos poblacionales embarazadas, mayores de 75, menores de 1 año, se puede considerar la hospitalización para vigilancia, definitivamente. ¿Alguien más? ¿Otros diagnósticos? Nos quedamos solo con chikungunya. ¿Varicela? No se aprecian muy bien, pero de lejos no parecen que tengan crops en diferentes estadios, ni que tengas áreas de umbilicación, ni tienen la base eritematosa que usualmente vemos con varicela. Sí. Me gusta, estamos ocupando mucho la semiología. Así es, varicela esperaríamos ver todas las etapas, ¿verdad? Pápula, vesícula, costra. Y aquí parece que todas son vesículas. Because the rash is around the knee, I'll more stick with chikungunya. With all the other picture and the rash just around the knee. That's what I'll look. Hay edema de rodilla, pareciera estar inflamado también, rodilla y el pie. ¿Iba a decir algo, doctor? Si no... Haciendo un comentario en la guía, siempre en la guía. Siempre debemos utilizar la guía, porque es el instrumento que PAHO nos pide para utilizar. Entonces vamos también a la página 17, donde tem los elementos para se hacer la sospecha. Hay un lapso para dengue, porque la sospecha de dengue en un niño por abajo de 1 año de edad es solamente fiebre. Si tiene solamente fiebre y no hay una condición que se explique la enfermedad, es un sospechoso de dengue. Pienso que acá hay muchos otros conmemorativos, manifestaciones clínicas, y certamente no podríamos pensar de primero en una enfermedad dengue. Todavía es un niño de 7 meses. Y para niños por abajo de 1 año, no necesitamos de cefaleia, de mialgias, de artralgias, de rash. O que necesitamos para niños por abajo de 1 año es fiebre, sin una explicación, sin una condición que explique la manifestación clínica.
Entonces, si no vamos a leer nuevamente, todavía si hacemos la lectura de dengue, no preenche los criterios. Si hacemos la lectura de Zika, no preenche los criterios. Y abajo, en el cuadradito de abajo, dice de chikungunya. Además del envolvimiento articular, algunos casos pueden tener compromiso neurológico, cardiovascular y cutáneo. Entonces, es la única enfermedad donde el compromiso, además de rash, ¿ok? Además de rash, porque rash puede tener en dengue, en Zika y chikungunya. Todavía entiendo que la interpretación que debemos dar a este compromiso cutáneo es de chikungunya, que puede ser un rash con ampollas o cualquier otro tipo de compromiso dermatológico, que es o que se pasa neste niño. Y que no está en la definición de caso de chikungunya. Y que pienso que debería haber, esa es una opinión personal, debería haber una definición de caso para niños pequeños, donde debería incluir el compromiso cutáneo, porque es compromiso de dermatológico, porque es muy frecuente, no solamente frecuente, todavía marca una gravedad. Entonces debería ter como una alerta para los pediatras, porque pienso que los pediatras pueden saber, mas en la atención primaria son generalistas que pueden no estar tan atentos a la definición de caso para niños por abajo de 1 o 2 años de edad. De acuerdo con el doctor, porque en adultos, ya sabemos, fiebre, poliartralgia, exantema son los síntomas frecuentes. Pero en niños, nosotros en nuestra serie de casos que encontramos era fiebre, irritabilidad y luego exantema. O sea, poliartralgia se quedaba abajo incluso, sino que era la fiebre y la irritabilidad. Entonces, en base a eso que dice el doctor, diagnóstico de las tres parecerá más chic, ¿verdad? Ajá. ¿En qué fase de la enfermedad? Aguda. ¿Cómo la clasificaríamos? Ya el doctor nos dio un spoiler, nos dijo ahí. Grave. El doctor dijo que con menores de 1 año, por el tipo de rash, por la edad, el riesgo de sobreinfección de las lesiones, se catalogaría como un chikungunya grave. ¿Cómo haríamos diagnóstico antes de pasar a comorbilidades? Pues obviamente no hay. Antes de pasar al tratamiento, ¿cómo le gustaría hacer diagnóstico? Tienen todo para hacer diagnóstico, digamos, pidan lo que quieran. Sí. En sangre, es una posibilidad. Y la otra es la que el doctor Clever nos proporcionó la foto, ¿se acuerdan? La punción de la vesícula y se puede mandar a cultivo, también es otra forma. Serología, no, ¿verdad? Categoría de intervención, entonces aquí es importante, sobre todo por la edad, ver si los líquidos los podemos administrar de verdad por forma oral o nos va a tocar por vía intravenosa. El manejo del dolor, el tener cuidado con las lesiones sobre infección y evitar AINES, ácido acetilsalicílico, o fármacos que no tengan nada que ver, incluso valorar el uso o no de antibióticos, que eso sería aún más difícil de discriminar, pero a lo mejor con el leucograma podríamos tratar de determinar la sobreinfección o con la clínica de las lesiones. Caso 5, este no es mi hijo, se parece, pero no. Tiene 10 años, AMP, masculino, también tiene fiebre, tiene 3 días de tener proceso febril intenso con diaforesis, sin calofríos. Desde el inicio de la enfermedad refiere a artralgias, principalmente articulaciones de ambas manos. Hoy, en el 3er día, inicia exantema y edema de cara. En el resto del cuerpo hay un exantema eritematoso generalizado. Además, acusa quebranto del estado general, no otros síntomas. Sigue febril y el resto de signos vitales normales y hallazgos, pues lo que observamos. Les describo un poco porque creo que no se logra ver. Está el exantema que pareciera más rojo con islas blancas. Evidentemente está agudamente enfermo, edema de articulaciones. Y eso es lo que hay. De nuevo, el mismo ejercicio. ¿Qué tenemos? En la epidemia. Sino el primero fue el caso índice que tuvimos. Ya esto ya es o dengue o chikungunya. Aquí no teníamos Zika todavía. Zika viene en la tarde. Ajá. ¿Qué les parece? ¿Sí? Me gusta porque parece que ya está más claro ahorita, después de
de agarrarnos en los 4 casos anteriores, parece que está más claro que este puede ser una chikungunya. ¿En qué fase está? Típica, atípica, complicada. ¿Qué podríamos hacer de diagnóstico? ¿Serología? No, prueba molecular, sí. Categoría de intervención, de nuevo, reposo durante la fase febril, líquidos orales abundantes, uso de mosquiteros si es necesario para el resto de la familia si no está infectada. Bueno, aunque no estuviera infectada, para los vecinos es importante. El manejo del dolor, como lo hemos descrito anteriormente, escalón 1, si es necesario subir al escalón 2. Fácil, ¿verdad? Ok, sí, subamos al grado de dificultad, está bien. Efectivamente, PCR. Caso 6, este es un paciente de 9 años, también masculino. Él llegó de visita de El Salvador, era de Guatemala. 10 de marzo de 2006, tenía 6 días de inicio de fiebre de 39, continúa con diaforesis, sin calofríos, malestar general, mialgias y artralgias. Al tercer día presenta un exantema maculopapular pruriginoso, bebe poco, la madre creía que tenía dengue. Temperatura sin fiebre, 35 respiratoria, 130, 160, pulso normal. Agudamente enfermo, asténico, con exantema eritematoso generalizado, edema de manos y pies, no tiene apetito y no bebe. Resto de la exploración física normal. Está interesante. Sí, aquí fue error de dedo, pongámosle 2016. Fue error del secretario. Ese fue mi error. No, 2016. Parece más dengue. 39 cumpliría, veamos, como dice el doctor Clever, la definición de caso. Tiene fiebre, está en un área endémica, tiene 6 días, mialgias y artralgias, tiene un exantema que se presentó al tercer día, pruriginoso, bebe poco. La madre creía que tenía dengue. De la historia que tenemos, ¿parece? Si lo vemos por signos vitales, estoy de acuerdo también. Parece que tiene taquipnea, taquicardia. No se correlaciona con el grado de temperatura. Así es, pulso está normal. ¿Qué más? ¿Es normal el exantema que se presenta ahorita en el tercer día de enfermedad para dengue? No hay imposibles, como dice la doctora, pero no bebe, no tiene apetito. Nos faltan datos. ¿Qué nos gustaría saber, por ejemplo? ¿Qué le gustaría preguntar? No tiene ictericia. Diarrea, cómo está orinando, sería un buen dato saber. No lo tenemos, pero algo que nos puede explicar por qué está taquicárdico, taquipnéico. Podría ser una deshidratación. Aparentemente no hay choque, tiene pulso normal y buena presión arterial, pero está taquicárdico y taquipnéico. Me gustaría de hacer un comentario para la parte clínica. Entonces, es un niño que está ya hace 6 días enfermo y que tiene fiebre hace 6 días. Entonces, claramente no sería un caso de Zika, porque la fiebre no es lo más importante en los casos de Zika. Todavía si hay fiebre, 1 o 2 días. En general, no es ok, no fiebre. No tiene fiebre. Todavía a 6 días tiene fiebre, ¿no? Sí, 6 días. 6 días de fiebre. La historia es 6 días de fiebre. Entonces, claramente no hablamos de Zika en este caso y colocamos el diferencial por la fiebre, chikungunya y dengue. Todavía hay una otra enfermedad febril exantemática que compromete a los niños, que es la enfermedad de Kawasaki. Entonces, la enfermedad de Kawasaki puede producir fiebre por más que 5 días y rash. Es un niño grande para Kawasaki. En general, Kawasaki es un niño pequeño. Esto va a ser una consultación de este niño. Entonces, en términos de arbovirus, sería dengue o chikungunya. Y cuando hacemos el examen físico, hay edema de manos y pies. En general, los casos de dengue no se ha detectado edema. Se puede hacer detección de edema en los casos muy graves, con hiperhidratación, etc.
Entonces, el edema de manos y pies puede estar relacionado a un edema articular, porque chikungunya produce una poliartralgias, una poliartritis, y el edema de manos bilateral y simétrico, derecha, izquierda, ¿ok? Mano, mano, pie, pie. Y pienso que si buscarmos edema de rodilla, de tobillo, podríamos encontrar. Entonces, la clave clínica para hacer la distinción de dengue y chikungunya, en mi opinión, sería la presencia de los edemas en manos y pies. Y probablemente de la fiebre, que eso es lo que normalmente vemos nosotros en pediatría, que cuando no comen, se deshidratan. Entonces, es una forma de manifestación del inicio de la hipovolemia que tiene taquicardia, no necesariamente asociada por fiebre, sino por deshidratación, ¿verdad? Entonces, podría ser eso. Entonces, ¿cuál de las tres enfermedades parece más, como dice el doctor? Pues chikungunya, ¿verdad? ¿En qué fase? Así es. ¿Qué tipo o cómo se clasificaría la enfermedad? Típica, típica, típica. Comorbilidades no. ¿Qué daríamos de tratamiento? Pues a lo mejor la rehidratación quizá ya no nos va a tocar ni oral, a lo mejor podríamos ver intravenoso mientras el paciente come nuevamente, ya no está febril, a lo mejor ya no necesita, bueno, no necesita mosquitero y controlar el dolor. ¿Por qué no podría ser también la taquicardia por dolor? Puede ser, en pediatría lo vemos muy frecuentemente, que se eleva la frecuencia cardíaca, aunque es mucho para dolor. La taquipnea, pues sí, ahí hay que ver. ¿Perdón? Ah, sí, está muy alta la frecuencia la respiratoria. De acuerdo. Podría ser. Pero tiene que estar, para estar acidótico, usualmente están deshidratados severos, no es una Sí. deshidratación moderada, Sí, es deshidratación severa. así es correcto. Es muy importante lo que dijo el contexto del país. Por ejemplo, fiebre tifoidea. Espera uno que tenga dolor abdominal, que tenga más síntomas gastrointestinales. Leptospirosis, el dolor que se describe son dolores musculares intensos, más que todo en miembros inferiores. Y si es una leptospirosis no complicada o si es una leptospirosis que ya tiene un síndrome de Weil, entonces iba a tener ictericia, iba a tener falla renal, iba a tener hematuria. Entonces, estamos en un taller de Zika, de arbovirus. Lamentablemente, en la emergencia de nuestros hospitales no llega el paciente, como lo dijo, diciéndonos qué tiene, ¿no? Dice uno, si tiene edema de miembros inferiores, tiene fiebre, ¿qué tal una glomerulonefritis postestreptocócica, por ejemplo? Entonces, es algo a tener en cuenta Claro. para cuando veamos fiebre con rash, ¿no? Sí, el diagnóstico no está fácil, especialmente en pediatría. Tenemos parvovirus también, tenemos enterovirus, adenovirus. O sea, podríamos pero lo que uno trata obviamente es tener el contexto epidemiológico, buscar dentro de la familia enfermedades recientes, viajes recientes o algo que nos pueda dar la pista de lo que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces, es difícil, yo sé, pero no es imposible, ¿verdad? ¿No se han cansado? ¿Seguimos? ¿Sí? Ah, bueno. Y obviamente en esta etapa de la enfermedad no podemos hacer prueba molecular, la probabilidad de diagnóstica es baja por la viremia, entonces tocaría hacer una IgM, ¿verdad? Esta está interesante. Este fue un caso igual, este es real, en El Salvador, GRBT, neonato de 4 días de vida, hace 2 días inicia fiebre de moderada fuerte intensidad, malestar general, irritable, aún en brazos de su madre y dificultad para la alimentación. Al mismo tiempo presenta exantema maculopapular generalizado y pues tenemos los 3, ¿verdad? Entonces vemos, este es un video, se lo voy a mostrar. Creo que eso es lo que podían haber visto en ciertos países. Ahorita veámoslo y lo describimos, lo vamos a repetir. Ajá.
Qué silencio. Eso sí. Bueno, voy a ponerlo de nuevo en lo que vamos discutiendo. ¿Qué les parece? A ver, las pediatras, ahí, sí. Que tiene dolor. Hemos visto en chikungunya neonatal exactamente eso, el rash generalizado y mucho dolor. El bebé no se puede Sí. mover y se queda quietecito, quietecito. Y si uno trata de tomarle muestras, de examinarlo, grita porque duele. Sí, esto es el niño muñeco de goma, ¿verdad? Pues tuve la oportunidad de documentarlo y es así, es el niño aquel que uno estira el brazo y vuelve a su posición normal y se queda quieto. No es una reactividad normal de un recién nacido que los pediatras estamos acostumbrados a ver un niño un poco más, no juguetón, pues, pero sí más activo. No así, esto es una fase de dolor en un neonato, efectivamente. Pues casi que tenemos el diagnóstico dengue, ¿no será? ¿No? No. Tiene 4 días, así es. Zika. ¿No? Nos casamos con chikungunya. Doctor, los papás de este niño estarían muy preocupados de que no se tratase de una sepsis neonatal. Totalmente, nosotros también. Un grupo un estreptococo grupo B, una sepsis neonatal. ¿En qué momento tomamos la decisión de darle antibióticos, no darle antibióticos, punción lumbar o no sé? Voy a dar mi opinión personal, que es lo que nosotros hacíamos en el hospital. Como les decía el comentario anteriormente, realmente es no hay ser más traicionero en la tierra que un neonato. Es decir, les decía en broma, pero así es. Son demasiado inespecíficos los síntomas. Entonces, pareciera que el diagnóstico es evidente. Podría ser una chikungunya, pero ¿y por qué no puede ser un estreptococo? Una listeriosis, podría ser una sepsis bacteriana, efectivamente. Entonces, hasta cierto punto, nosotros lo manejamos, y eso lo digo personalmente, sí lo manejamos, como una sepsis neonatal temprana. Va el doble antibiótico, va el manejo para el dolor, probablemente haya sido únicamente chikungunya. A la hora de tomar exámenes de laboratorio no nos resuelve tampoco, porque muchas veces en las sepsis bacterianas, en los neonatos, el leucograma está normal, reactantes de fase aguda positiva, y efectivamente es lo mismo que me hace chikungunya. Hace los reactantes de fase aguda positivos, el leucograma normal. Entonces, la diferenciación es difícil. Pues, a lo mejor donde podrían tomarse decisiones ya un poco más finas es tomando un hemocultivo inicial del paciente, y si a las 72 horas no ha crecido un sistema automatizado, va negativo, ahí me puedo atrever a quitarlo. A veces es más fácil quitar el antibiótico que ponerlo tardíamente. ¿Ve? Perfecto. Vamos a volver la historia, por favor. Nos hacen falta datos Okay. ahí también para preguntar. Vamos a ver qué dice la definición de caso. Siempre la misma cosa. Tiene una descripción clínica y un dato epidemiológico. Una descripción clínica y un dato epidemiológico. Siempre. ¿Qué dice para chikungunya? ¿No? Persona que esteve o que vive en una área donde hay casos de chikungunya. ¿Dónde vive este niño? En el útero de madre. Es ambiente de los neonatos, no es el ambiente donde vivimos, es un ambiente materno. Entonces, siempre cuando hacemos la investigación de un neonato, debemos hacer la pregunta sobre la madre. Esa es la pregunta clave para el diagnóstico epidemiológico de un niño neonato. Así es. Entonces, siempre debemos preguntar qué se pasó con la mamá en los últimos días o después del parto. Porque la fase virémica de una enfermedad arbovirótica puede ser sintomática o asintomática. Todavía, claramente, la viremia es 1 o 2 días antes de los síntomas. Entonces, la madre está bien ahora y tiene viremia. Hace el parto el día próximo y después desarrolla fiebre y dolor articular. Entonces, el diagnóstico de Zika puede ser un diagnóstico
el día +1 o +2 del parto. Todavía la madre estaba virémica. Entonces, el ambiente donde vive el niño neonato, el neonato es útero materno. Entonces, debemos hacer la historia de la madre. Siempre es una regla del diagnóstico de los niños neonatos. Hacemos la pregunta de sífilis, la pregunta de VIH, la pregunta de estreptococos. Claro, el estreptococo puede ser claramente asintomático. La madre es una portadora de estreptococo y puede desarrollar una enfermedad postnatal séptica grave. Es una posibilidad. Todavía que falta en la pregunta acá, en la historia, que se pasó con la madre. Porque si la madre desarrolló una enfermedad con fiebre, dolor articular, es chikungunya. Porque este es el ambiente del niño. 2. Dividimos la evolución de chikungunya en una fase aguda, posaguda y crónica. Todavía, en pasado, había una otra forma de comprender la evolución clínica de chikungunya. Se dividía como una fase febril, una fase de recuperación y una fase crónica. La fase crónica no hay cambios. Siempre la fase crónica es la manifestación clínica después de 90 días. En la fase febril, que es la fase hasta el 7 días, hasta el día 7, tiene 4 características. Es frecuente, es común. 2, puede ser una forma grave. 3, puede llevar a la muerte. Y 4, tiene transmisión materno-fetal. Entonces, cuando eso es importante por 2 situaciones. Cuando estoy haciendo una consultación de una mujer embarazada cerca del parto, si tiene chikungunya, tengo que observar el neonato por pelo menos 4 días. Y cuando hago consultación, como en este caso, 4 días de vida, tengo que preguntar sobre fiebre en la mamá. ¿Ok? Entonces, siempre, pienso que es muy importante en la capacitación que vamos a hacer en Barbados, Antigua, en Saba, ¿no? Para siempre poner el componente epidemiológico en la definición de caso. Porque es eso que está en la guía. Mas tenemos que adaptar, porque el ambiente del neonato es la madre. Entonces, la pregunta que falta. Ese dato sí lo escondí, pero sí existe. Mamá estaba enferma. Mamá los 5 días antes tenía fiebre, dolor articular, un cuadro compatible con chikungunya. Entonces, si lo pudiéramos clasificar de nuevo para hacer el ejercicio, pues chikungunya, ¿verdad? ¿En qué fase? Agudísima. ¿Cómo clasificaríamos la enfermedad? ¿Es un neonato? ¿Enfermedad? Grave, ¿verdad? Comorbilidades no. ¿Diagnóstico cómo lo haríamos en este caso? IgM. No, prueba molecular nuevamente, ¿verdad? Solo tenía 4 días de vida. Otra forma de hacerlo, pues tomándole a mamá una prueba molecular. Yo no veo a mamá, a mí solo me llega el producto, el niño, entonces me tuve que informar con el hospital de maternidad y efectivamente habían hecho el diagnóstico, ya solo nosotros lo confirmamos. Categoría de intervención, como dijimos, manejo de la fase febril, una buena hidratación, manejo del dolor en estos casos, porque lo que miramos en nuestra serie de pacientes era que presentaban inestabilidad hemodinámica, fiebre, inestabilidad y irritabilidad, sobre todo en los neonatos. Entonces el manejo del dolor es muy importante, que no vamos a ocupar a lo mejor acetaminofén por el riesgo de insuficiencia hepática y como les mencionaba en mi hospital lo que se hace, el manejo por el algólogo con dosis bajas de morfina y con eso controlaba el dolor. Obviamente no era un manejo prolongado. En 3 días ya estaban fuera. Y efectivamente, IgM para chikungunya, perdón, ahí está malo, prueba molecular positiva. Mira, esto es un caso que no se puede conducir en la atención básica. Sabemos que en Brasil nos tenemos hospitales terciarios para hacer partos. Todavía hay mujeres que hacen partos en una atención secundaria. En mi opinión, los niños de madres con chikungunya deben ser tratados en una atención de mayor complejidad porque es muy difícil y la chance de desarrollar una infección congénita o neonatal por chikungunya es alrededor de 50%. Es muy alta, con encefalitis, crisis
com compromisso do sistema nervoso central, rash, mal estado geral e morte. Então, são niños que não podem salir do hospital para sua habitação. Têm que se quedar em hospital por pelo menos 4 dias. Siguiendo esa línea, mi pregunta es la siguiente. Afortunadamente todos los que hemos tenido se han recuperado bien, pero ¿en qué momento consideraríamos el uso de inmunoglobulina en el escenario del neonatal? Para nosotros, cuando tiene compromiso cutáneo, cuando hay bullas, Todos los que tengan la erupción con bulas. convulas, sí. Nosotros nunca utilizamos inmunoglobulina y nos fue bien también. Ok.